Bienvenidos a una nueva clase de quechua boliviano. En la clase de hoy veremos el participio activo. El participio activo cumple una función muy parecida y se utiliza de una manera muy parecida que el participio pasivo. Ya hemos visto el participio pasivo, que es con la terminación SQA. Si no lo vieron, lo pueden ir a ver. Pero esta vez vemos que va a cambiar un poquito la traducción, aunque así como el participio pasivo era una especie de sustantivo, podríamos decir, porque podía ser sujeto de una oración, por ejemplo, u objeto de una oración también. El participio activo va a tomar más o menos ese mismo papel, aunque también puede funcionar como adjetivo, como lo vamos a ver hoy. Lo que va a cambiar es la traducción, ¿no? La idea que nos va a dar va a ser diferente, va a tener un papel un poco más activo. Lo vamos a traducir cuando no haya un equivalente en español como el que. El que hace lo que dice el verbo. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Se forma agregando una J a la raíz verbal. En el quechua normalizado es la Q, pero como ustedes saben que yo utilizo una escritura más parecida a la pronunciación, por eso no utilizo el quechua normalizado. La pronunciación de esta Q en el quechua normalizado va a ser como una J. Entonces por eso yo prefiero poner la J para que se entienda mejor. Cuando el verbo termina en I, cambia a E. Y cuando termina en U, cambia a O en pronunciación. Es decir, que si ustedes están con el quechua normalizado y le aparece con esta Q final a un verbo y ese verbo termina en I o termina en U, va a cambiar en la pronunciación a E u O respectivamente. Como saben, yo los voy a poner cómo se pronuncia, así que nosotros en la escritura yo lo voy a ir cambiando y lo voy a ir poniendo como E o O cuando corresponda. Se puede utilizar en todos los tiempos y su traducción se adapta al tiempo del que se habla, porque yo le digo el que es presente, por ejemplo, el que come, pero puede ser el que comía o el que comerá. Entonces, si la traducción no tiene un equivalente en una sola palabra y lo tenemos que traducir como el que, la conjugación del verbo va a estar en el tiempo del que estamos hablando. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo es el participio activo y cómo se forma. Aquí tenemos algunos ejemplos de verbos que los convertimos en participio activo. El primer ejemplo, y el más común, yachache, ¿no? Viene el verbo yachachi, que es enseñar. Entonces yachache es el que enseña o maestro. En este caso hay una palabra que sería el equivalente de yachache, maestro, profesor, ¿no? Que es el que enseña. Segunda palabra, yachaco, el que aprende. Alumno, hay una palabra que correspondería o que podríamos usar de traducción de yachaco. Mico, el que come, comensal. También hay una palabra. Pero hay algunos verbos en que no va a haber una palabra, que no existe eso y tenemos que traducirlo como el que. Este es el caso de kaj, el que es, kaj, o kayaj, el que está, o jamoj, el que viene. No hay una sola palabra para decir esto en español, entonces tenemos que decirlo como la traducción, el que hace lo que dice el verbo. Así como formamos estos verbos con el participio activo, poniéndole solo la J o la Q, en el caso del quechua normalizado, podemos hacerlo con casi todos los verbos. Y entonces eso nos va a ayudar a armar nuevas palabras. Nos abre el panorama para armar nuevas palabras tan solo sabiendo verbos. Vamos a ver otra variación de este, porque este va a actuar muchas veces como un sustantivo, ¿no? Porque si nosotros decimos yachache, es el que enseña o maestro, es un sustantivo. Puede hacer acciones. Es como que deja de ser un verbo para hacer otra cosa. Bueno, el participio activo puede actuar como sustantivo y por lo tanto puede ser hecho en plural. Ahora vamos a ver eso. Como ya les he dicho, el participio activo se puede pluralizar y entonces para eso le agregamos el sufijo cuna,
para pluralizar, y va a significar los que hacen lo que dice el verbo, o si tiene su equivalente como maestro, va a ser maestros en plural. Vamos a ver acá unos ejemplos como para que los entendamos bien. Primer ejemplo, mana uyareskuna chukanku, manaka ruaskuna. Uyareskuna. Acá está, ¿no? Uyares, ruaj. Uyares es el que escucha, el oidor. Ruaj es el que hace, el hacedor. Podríamos decir. Entonces, mana uyareskuna chukanku, manaka ruaskuna. No son solo oidores, sino hacedores. Así que acá vemos que una de las traducciones son las palabras que terminan en dor, ¿no? Uyares, oidor, el que oye. Ruaj, hacedor, el que hace. Podríamos decir para buscar la traducción equivalente en español, pero no es la única. Por eso no les puse ninguna regla. Pero bueno, ahí con los ejemplos nos vamos dando cuenta. El segundo ejemplo dice, Takeskunata rikuita munanches. Queremos ver a los cantantes. De nuevo, Takes es el que canta o cantante. Como le ponemos el kuna, entonces es cantantes. Y ahí vemos otra terminación, que es esta. ¿No? Esta terminación ante va a ser otra traducción posible para este participio activo en español. Y último, Llankajkuna saikuska kashanku. De nuevo, Llankaj es trabajador. De nuevo vemos el dor acá. Y si le ponemos el kuna es trabajadores. Llankaj el que trabaja, Llankajkuna los que trabajan son los trabajadores. Siempre nuestra meta es ahorrar palabras, entonces por eso no les pongo la traducción literal, podríamos decir, sino la correspondencia en español. Los trabajadores están cansados. Muy bien. Vamos a ver un último uso de este participio activo. Hasta ahora lo hemos visto como una especie de sustantivo. Es un participio en realidad, pero se puede utilizar como un sustantivo, podríamos decir, porque se puede pluralizar, puede ser sujeto o objeto de una oración. Pero ahora lo vamos a ver como adjetivo. Y aquí el último uso del participio activo. Cuando acompaña a un sustantivo funciona como adjetivo. Va adelante del sustantivo porque lo está describiendo. No se va a pluralizar. Ya sabemos que en español nosotros los adjetivos decimos las casas lindas. Entonces están en plural tanto el sustantivo como el adjetivo. Pero en quechua los adjetivos no se van a pluralizar nunca. Entonces vamos a ver en los ejemplos que no se va a pluralizar el adjetivo, o sea, este participio activo, sino solo el sustantivo. Otra cosa interesante, aunque acá muchos ejemplos son con runa, bueno, está piscos, que son seres vivos, pero también se puede utilizar con cosas inanimadas, ¿no? Cualquier tipo de sustantivo puede ir acompañado de este participio activo. Empezamos con el primer ejemplo. Sucre pitiacos runasca, quechua parlanco. Las personas que viven en Sucre hablan quechua. Entonces acá está runas, que normalizado sería runa cuna, pero es lo más normal que la gente utilice el runas directamente cuando la palabra termina, para pluralizar palabras que terminadas en vocal. Son Sucre pitiacos runasca. Entonces tiacos está describiendo a las personas. Entonces es un adjetivo y no se pluraliza. Las personas que viven, en este caso le vamos a sacar el artículo, porque el artículo solo se utiliza para sustantivos, no para adjetivos. Entonces sin el artículo vamos a traducir esta palabra. Que viven. Este está en plural, que viven. Pero acá va a quedar en singular, porque este ya nos va a indicar que es en plural, ¿no? Las personas que viven en Sucre hablan quechua. Lo mismo que en el segundo ejemplo. Taques piscosta uyarini. Escucho a los pájaros que cantan. Escucho, uyarini, a los pájaros piscosta que cantan. Taques. Taques piscosta. El único que se va a pluralizar es piscos, que de nuevo es la misma regla
de lo que se habla normalmente, la gente en su día a día no dice piscoscunata, aunque hay algunos que sí lo utilizan, ¿no? Pero son los menos. Pero este queda en singular, aunque acá que cantan esté en plural. Último ejemplo. Waka, huawata, muy. Anda a ver al bebé que llora. O ve a ver al bebé que llora. Waka, huawata, el bebé que llora. Vieron que este sí o sí no lo podemos utilizar con las palabras simplificadas, sino con que hacen lo que dice el verbo. Bueno, espero que se haya podido entender este participio activo. Este es solo el primero, o sea, la primera que vamos a ver que termina en J. Vamos a ver otras más que se utilizan para otras cosas, ¿no? Como un pasado o para decir vamos a hacer lo que dice el verbo, ¿no? Se va a utilizar también Jotas. Eso ya lo vamos a ver en próximos videos. Vamos a ver que no es la única. Jotas o Q en el caso del quechua normalizado. Es para que si ustedes saben el quechua normalizado, vean una equivalencia y vean que aunque yo no escribo en quechua normalizado, las reglas gramaticales van a seguir siendo las mismas. Lo que cambia sería la ortografía, podríamos decir, pero las reglas gramaticales siguen siendo las mismas, las conjugaciones van a ser las mismas, sea que utilicemos quechua normalizado o el quechua como se pronuncia o más parecido a la pronunciación como el que utilizo yo. Espero que se haya entendido. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios y nos estamos viendo en el próximo video.